tienen que, la parte de la sepsis tiene 3 definiciones. Y ustedes tienen que saber las 3 definiciones porque una complementa a la otra y la segunda complementa a las otras dos. Lo que ustedes tienen que saber para empezar es a qué van a llamar CIS o la respuesta sistémica inflamatoria. Esto no es más que ustedes se tienen que acordar 4 cosas: fiebre o hipotermia, bradicardia o taquicardia, taquipnea y lo que es la presencia ya en la parte laboratorial de una leucocitosis o leucopenia. De esos 4, que el paciente tenga 2 presentes, ya lo cataloga como un sistema de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, esto es algo que ustedes van a tener que recordarse, porque siempre esto, a partir de aquí, ustedes van a poder entender todo lo que es la terminología de lo que es todo lo que nosotros vamos a hablar. La septicemia no es más que el CIRS que hemos mencionado acá, más un cierto grado de hipoperfusión orgánica. O sea que la hipotensión o algunas, lo que es los cambios de coloración en la piel o algunas otras cosas más que nosotros vamos a ver, pues lo vamos a ver acá ya como definición de septicemia. ¿Y qué es el estado de choque? Pues es el CIRS más la septicemia más una hipotensión refractaria que no está dando resultado al tratamiento. Valga decir que le estamos administrando todo, pero es una presión que no está mejorando. Entonces, eso es el estado de choque. Entonces, si se han dado cuenta, tienen que saber desde acá todo, porque los 3, al final, el tercero es la sumatoria de estos 2 definiciones, aumentando algo más a esta definición. Y esto es algo que ustedes lo tienen que saber, porque siempre en su vida se van a encontrar con una sepsis. La etiología, pues bueno, vamos a ver que en la parte de la etiología es muy importante la presencia de las bacterias, virus, agentes micológicos en la presencia de los cultivos, ¿no? Generalmente el 20-40% de estos hemocultivos van a ser positivos en una septicemia y el 40-70% en un estado de choque. Entonces, si se dan cuenta, es bastante alto el porcentaje que nosotros tenemos para poderlos aislar estos gérmenes, pero si se dan cuenta no es el 100%, ¿no? Entonces nos faltan más cosas que nosotros podamos detallar. Las patologías respiratorias, sobre todo infecciosas, que se van a internar o que están en lo que es la terapia intensiva, pues vamos a ver que esto va a afectar el mayor porcentaje a lo que es la parte respiratoria. Y en la parte respiratoria es donde se van a aislar más los gérmenes. Y pues, ¿qué tipo de gérmenes? Pueden ser gram positivos, gram negativos, agentes micológicos, de los cuales los gram negativos tienen un porcentaje del 62%, los gram positivos un 47% y los agentes micológicos un 19%. Entonces, si se dan cuenta, no tenemos como sepsis como tal un agente específico, no algo como una infección urinaria o como en una neumonía. No hay algo que nos diga es este germen en especial. Entonces acá se van a juntar muchos gérmenes que pues obviamente van a tener que identificar. Y en la parte de la epidemiología, no solamente es en Estados Unidos lo que hay el aumento de la incidencia de lo que es la parte de la septicemia y el estado de choque, sino también esto es a nivel mundial, donde se ha visto un incremento bastante importante de mayor a 750,000 personas que desencadenan una sepsis y pues el mayor a 200,000 pues viene a ser la causa de mortalidad. O sea que la causa de mortalidad por sepsis es bastante alto. No solamente vamos a ver que esto puede afectar a diferentes grupos etarios, sí, pero los que tienen mayor
dijéramos son nuestros grupos etarios de mayor riesgo, vienen a ser la parte pediátrica y la parte de lo que es la tercera edad y los inmunosupresores. Entonces es un grupo etario que específicamente que pues van a ser más vulnerables a esta parte de lo que es el estado de sepsis. Haciendo un resumen de lo que es la fisiopatología, que ustedes ya lo han visto en fisiopatología, pues lo van a volver a leer ahora, porque van a ver este resumen, pues es muy resumido lo que se ha hecho para el corto tiempo de clases, pero van a ver que la fisiopatología tiene mucho que ver con todo lo que veis pasando. Hay dos puntos muy importantes en la fisiopatología. Uno que es la respuesta sistémica y local del hospedador, y el otro que viene a ser la disfunción orgánica y el choque como tal. En esta primera parte de la respuesta sistémica del hospedador, que es algo local, pues vamos a ver acá que el huésped o el hospedador tiene algo muy importante. Acá nosotros somos los principales actores. ¿Por qué? Porque estos gérmenes van a atacar a quién? Al ser humano. Y pues para esto se ha visto que existe una tríada donde diferentes receptores que van a ver en el reconocimiento microbiano van a estar los lipopolisacáridos, las lipoproteínas y el RNA de cadena doble. Con esta tríada, con estos receptores, lo que va a dar paso es a la liberación específica de lo que son las citocinas, ¿no? Estas citocinas, al haberse liberado al torrente sanguíneo, lo que van a hacer es que va a incrementar el flujo y pues obviamente va a haber una migración de los neutrófilos. Y estos neutrófilos van a ir al sitio afectado, al sitio donde se está produciendo esta infección, y por ende va a haber un aumento de la permeabilidad vascular local. Entonces, al haber todo esto, el paciente va a expresar la sensación del dolor. Existen muchos mecanismos de la parte local y sistémico, pero también si bien en un inicio han aumentado, pero ahora va a empezar a disminuir estas respuestas celulares y moleculares a la parte de los microbios. Y esto va a incluir incluso un cuadro de trombosis intravascular. Si ustedes van a revisar toda la parte de la fisiopatología, también hay una alteración en lo que es la cascada de coagulación, y pues eso va a desencadenar toda la parte incluso de las pérdidas sanguíneas y demás que se va a tener. Entonces, con esta liberación de estas moléculas, va a haber un estado de diseminación de la infección. O sea que la infección se está diseminando, ya no es a nivel local, sino se va a hacer a nivel sistémico, y por ende, al haber esta respuesta sistémica, van a aumentar las moléculas inflamatorias, como por ejemplo lo que tenemos son las interleucinas 4 y 10. Yendo a la última parte de lo que es la fisiopatología, pues la parte de la disfunción orgánica y el choque, pues no es más que esta disfunción va a empezar, como pueden ver en la imagen, a través de una lesión endotelial. Entonces esta lesión endotelial va a empezar a producir un mecanismo principal que va a ser la disfunción multiorgánica. Entonces acá se van a ver comprometidos diferentes órganos, diferentes sistemas. Ya cuando empieza este daño a nivel multiorgánico, viene lo que es el estado de choque. El estado de choque no es más que la salida del oxígeno hacia los tejidos, y al haber esta salida del oxígeno va a producir lo que es la vasodilatación. Y al haber esta vasodilatación va a disminuir la resistencia vascular periférica. Entonces, cuando el vaso sanguíneo está en una vasodilatación, le va a favorecer más a los gérmenes para poderse trasladar. Algo que es muy importante, y acá nos vamos a detener un poco, si bien la fisiopatología ustedes lo van a volver a repasar, la parte de las manifestaciones clínicas es algo muy importante. Todo
paciente con sepsis, ustedes preguntarán, o tal vez pueden preguntar a los médicos con los cuales están rotando, no existe, digamos, una manifestación clínica específica como tal. Porque si ustedes se dan cuenta, la sepsis puede ser de cualquier sistema al sistema que está afectado. Pero de forma general, nos dicen que estos pacientes con sepsis pueden llegar a tener un grado de hiperventilación, que esto va a producir una alcalosis respiratoria. Segundo, si la parte neurológica ya se está comprometiendo por el grado de la infección, pues este paciente puede estar desorientado, puede estar en un estado confuso, puede estar en un estado nubilado, en estupor, o el paciente puede estar realmente en coma. Yéndonos a la parte vascular, va a haber una acrocianosis, donde como pueden ver ustedes aquí en la imagen, solamente es la coloración cianótica de la piel, ya sea en las manos, en los pies, en la parte facial, en los labios, pero se ve esa acrocianosis. ¿Y esto secundario a qué va a ser? Va a haber una hipotensión. Al haber esa caída de la presión arterial, no está llegando suficiente oxígeno a los tejidos. Y es por esa razón que la piel inclusive se pone marmórea. No es algo característico igual de la parte de la sepsis. O si bien tal vez el paciente esté entrando a una coagulación intravascular diseminada. La piel es muy importante que ustedes sepan valorar en un paciente que tiene datos de sepsis, porque puede ser que el paciente tenga una lesión hemorrágica, o puede ser que el paciente tenga ampollas, como podemos ver acá, lesiones ampollosas, que pues obviamente hay que ver qué tipo de germen es el que nos puede causar, o tal vez es el agente biológico o el origen por el cual ese paciente está en ese estado séptico. ¿Qué diferencias pueden ver en esta imagen de acá? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? Vamos, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más les llama la atención entre una pierna y otra pierna? ¿Ves? Ya me han dicho la coloración, me han dicho el tema, me han dicho la herida. ¿Qué más? ¿O cuál es su diagnóstico? Gómez, ¿cuál sería su diagnóstico? Insuficiencia renal, tal vez, por la detención de líquido, Insuficiencia renal. o una insuficiencia cardíaca, tal vez. Gómez. ¿Tiene algún antecedente o algo? ¿Alguna picadura, tal vez? ¿Cuál sería su diagnóstico?
Ni con luz prendida ni luz apagada. Hablando de la parte infecciosa. ¿Qué? Aunque te equivoques, dale. Sí. Es una celulitis. Acuérdense de lo que hay: es dolor, calor, rubor, la pérdida de la función, lo que es la pentada de techo. Ya no es- Entonces, si ustedes se dan cuenta, el paciente no les va a decir muchas cosas, ¿no? Entonces, ustedes solamente van a ver esta imagen de ambos pies. Y pues lo primero que ustedes tienen que pensar cuando ven un pie o cualquier extremidad o alguna otra parte del cuerpo rojo, caliente, doloroso, es una celulitis. No tienen dónde perderse. No tienen por qué estar una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca. Jamás te va a dar esa asimetría. Jamás te va a poner la coloración roja de la piel, no te va a dar un calor local. Entonces es algo que ustedes ya han visto cardiología, han visto nefrología. Los edemas son totalmente diferentes. Entonces no pueden confundir a estas alturas los edemas. Ya, si bien la parte del interrogatorio y demás les va a orientar a más, pero a simple vista, viendo así un pie más rojo, caliente, es celulitis hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ya? Otra cosa que ustedes tienen que ver en la parte de la piel, ¿qué tipo de lesiones son estas de acá? ¿Qué tipo de lesiones serán estas de acá? Depende. Son pústulas, evidentemente. Donde más frecuente ven es en el acné, ¿verdad? Pero sí aparecen pústulas en diferentes partes del cuerpo, pensando también en que pueda haber algún germen o algo que lo está produciendo. Con todo esto, ¿a qué quiero llegar? Que la piel es un órgano bastante importante, que muchas veces no le tomamos la debida atención, no lo revisamos como tal vez deberíamos revisar. Entonces la piel, solamente con la inspección, la piel ya nos orienta a varias patologías, ¿no? Entonces es algo muy importante que ustedes van a tener que aprender a tomarle en cuenta a esa piel, y pues obviamente se va a ver que la piel les va a dar el diagnóstico, les va a decir: está pasando algo a nivel hepático, a nivel gastrointestinal, o la parte de la coagulación está afectada, o hay una infección que ha entrado y te estoy mostrando lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos que saber interpretar lo que la piel nos está tratando de decir, ¿no? Porque solamente viendo la piel, como hemos visto en la imagen de las dos piernitas, no necesitamos preguntar muchas cosas con esa pierna, ¿verdad? Entonces ya nos va a orientar a ciertas patologías. En la parte gastrointestinal, hablando de la sepsis, nos puede ir desde lo que van a haber náuseas, vómitos, diarrea, que es esas tres signos y síntomas, ¿qué síndrome nos va a llevar? Perdón, náuseas, vómitos y Diarrea. gastroenteritis. Una gastroenteritis, ¿verdad? El origen, pues ustedes saben, puede ser desde bacterias, virus, parásitos, el agente etiológico que ustedes quieran, que es algo que le está produciendo ese paciente.
Y pues también yendo en la parte gastrointestinal, como pueden ver en la última imagen, es un síndrome histérico colestásico. ¿Qué patologías va a causar histericia, pero que sean a la vez infecciosas? Hepatitis, ¿qué más? ¿Mm? ¿Perdón? No te escucho. La pancreatitis no te causa influencia. Un absceso hepático perioperatorio. Ya puede ser un absceso, ¿qué más? ¿Qué más? Nada más. Siempre piensen también en lo que es la viabilidad, la famosa colangitis. ¿No? Entonces, ¿cuál es la triada de Charcot para diagnosticar colangitis? Dolor, ¿qué más? Fiebre, ictericia, los tres. ¿No? Entonces, es algo que también tienen que pensar. Y si se dan cuenta, esa piel está histérica, está amarilla, las mucosas lo propio. Entonces, la piel ya te está indicando que hay algo a nivel del hígado, de la vía biliar, que está ocasionando esa histericia. ¿No? Entonces, es muy importante que ustedes tomen muy en cuenta lo que es la parte de la piel. Ahora, evidentemente, ustedes dirán, no hay, digamos, una manifestación clínica así como tal. La sepsis o el estado de SIRS o el choque seco o el estado de choque, pues va a tomar las manifestaciones clínicas de acuerdo al sistema que va a estar comprometiéndose. Puede ser genitourinario, a nivel de la parte de los piel y paneras, respiratorio, sistema nervioso central, a donde el germen va a ir, pues las manifestaciones clínicas se va a prestar de ahí. Entonces, de acuerdo al sistema afectado, las manifestaciones clínicas van a estar presentes. Entonces, no hay una sintomatología específico de la sepsis. Lo único que es algo así fidedigno es lo que habíamos mencionado en el SIRS, en la sepsis y en el estado de choque, como definición. Pero como manifestaciones clínicas, pues no lo hay. Entonces, ustedes tendrán que investigar qué es lo que ha pasado antes de que el paciente se deteriorara o que haya llegado en ese mal estado que el paciente, pues obviamente, ha llegado. Ya entonces, si se dan cuenta, no hay una clínica en especial. ¿Cómo van? ¿Qué tipo de laboratorios ustedes van a solicitar para un estado, para apoyarse en el diagnóstico de sepsis? ¿Qué van a ver en el hemograma? ¿Qué datos les va a facilitar el hemograma? Como los glóbulos blancos, habíamos dicho que va a haber una leucocitosis o una leucopenia. ¿Cuáles son los elementos de los diferenciales de los glóbulos blancos? Los linfocitos, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más?
¿qué más? ¿Perdón? Vamos, no tengan miedo a equivocarse. Lo peor es que se vayan con una duda a sus casas. Los basófilos, ¿qué más? Monocitos, ¿qué más? ¿Cuáles son las formas inmaduras de los glóbulos blancos? ¿Mm? ¿Cuál más falta? Acá faltarían lo que son los tallados, que vienen a ser la parte de la parte inmadura. Algo que ustedes tienen que saber es cuándo se elevan los neutrófilos. ¿Ante qué tipo de gérmenes se van a elevar los neutrófilos? Bacterias, los linfocitos, eosinófilos, ya. Y los otros pues prácticamente se van acomodando a las otras partes también. Pero algo que es muy importante, los tallados, ¿hay o no hay normalmente en un hemograma? No debería, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente no, nuestra médula, o sea, no tendría por qué liberar alguna forma inmadura, pero cuando lo hace significa que hay un porcentaje de infección, ¿no? Entonces eso es algo muy importante que ustedes tienen que saber interpretar en la serie blanca. ¿Qué otro estudio más van a solicitar en la sangre? ¿Cómo van a estar las plaquetas? Van a estar disminuidas en un proceso de sepsis. ¿Qué más? ¿Qué otro estudio más van a solicitar? Electrolitos, ¿qué más? ¿Qué parte del coagulograma van a solicitar? ¿Cuáles son los componentes del coagulograma? Ya, TP y NR, ¿qué más? ¿Qué más? En cirugía, perdón, debió decir. ¿Qué más van a solicitar? Ya, ¿cuáles son los componentes del perfil hepático? Glutámico oxalacético, piruvato y el GOD y el GPT. Bilirrubinas, ¿qué más? ¿Cuáles son las transaminases? Ya. El EGPT, ¿qué más? Les falta una transaminasa más. La fosfatasa alcalina no es una transaminasa. Pero sí está dentro del perfil hepático, pero les falta una transaminasa más. La gamma glutamitransferasa o la GGT. Y aquí falta algo más. ¿Con qué miden la funcionalidad hepática?
Plaza, No. olvídate de las clases. ¿Qué pruebas se miden la funcionalidad hepática? ¿Nadie? En un hepatopoto, ¿qué es lo que está alterado? ¿Sí? Los tiempos de coagulación, eso es lo que te va a medir la funcionalidad hepática. Si el tiempo de protrombina y el INR están prolongados, significa que ese hígado no está trabajando adecuadamente. Bueno, a no ser que ese paciente esté tomando algún tipo de coagulante, ya sea warfarina, rivaroxaban, apixaban, pues ahí se entiende que esté prolongado, pero si el paciente no está tomando ninguno de esos fármacos, pues obviamente algo está pasando en ese hígado, ¿no? Entonces, algo muy importante que dentro del perfil hepático ustedes ya se metan a la cabeza que la parte del coagulograma es muy importante, ¿ya? ¿Qué otro estudio más, qué otra prueba de laboratorio más van a solicitar en un paciente con estudios para la sepsis? Ya la gasometría arterial, ¿qué les va a medir? Ya, ¿qué más? pH bicarbonato. Y con eso, ¿qué van a, cómo se interpreta la gasometría con todos esos parámetros que me han dicho? Sin acidosis o una alcalosis. Ya, acidosis, alcalosis, ¿de qué tipo? Metabólico. Respiratorio y metabólico. Ya, ¿qué más? ¿Qué otro laboratorio más ustedes van a solicitar? ¿Cuáles son los de la parte del perfil renal? ¿Qué más? ¿Alguno más? ¿Qué es el PUM? Está bien, pero ahora díganme qué significa el PUM. El nitrógeno ureico, ¿verdad? Eso es el PUM. ¿Qué otra prueba más van a solicitar? Ya pueden solicitar serologías, ¿de qué tipo? Ya, ¿qué más? Ya. ¿Qué otra prueba de laboratorio más van a solicitar? Ya, ¿qué más? ¿Qué marcadores? Ya, ¿qué más? Vamos a trabajar a su cabecita. Ya, ¿qué más? Eso va a venir incluido. ¿Qué más? Si ustedes se dan cuenta, todo lo que han mencionado, van a solicitar
que va a ser de acuerdo al órgano o al sistema afectado. Si estamos pensando en la parte hepática, pues el perfil hepático entrará. Si estamos pensando en una infección urinaria, pues acá tendrá que ir el examen de orina más un procultivo. Si estamos pensando en la parte de los cultivos, es muy importante todo paciente que esté con algún tipo de secreción purulenta, ya sea a nivel de líquido cefalorraquídeo, la parte de las secreciones traqueales, inclusive los coprocultivos, todo esto se va a solicitar de acuerdo al foco que nosotros estamos sospechando. Eso no significa que a todo paciente con sepsis le van a pedir toda la batería. Acuérdense que no en todos los hospitales y de acuerdo a los niveles, que eso lo van a ver en la administración hospitalaria, van a ver que de acuerdo a los niveles del hospital existen ciertas pruebas que sí se hacen. En un hospital de segundo nivel, a los que les vaya a tocar el internado en un segundo nivel, pues van a tener tal vez de aquí la mayoría, pero no tal vez una gasometría arterial, no tendrán la parte de los cultivos. En cambio, en un tercer nivel, pues obviamente van a tener toda la batería de laboratorios que ustedes van a poder acceder. En la parte de lo que es imagenología, pues van a ver que va desde lo que es una radiografía, lo que es ecografía, tomografía, resonancia magnética. Entonces, igual en la parte, si están pensando en una parte respiratoria, la radiografía pues va a ser muy importante. Si es en la parte abdominal, la ecografía. Pero si no hay algo concluyente o está sospechoso, dudoso la parte de los resultados, pues ya nos iremos a la tomografía o inclusive a la resonancia magnética. Pero aún así la parte imagenológica no en todos los niveles también se tiene. En un segundo nivel llegan solamente hasta radiografía y ecografía. No, ya la parte de tomografía y resonancia ya compete a tercer nivel y pues en las instituciones privadas, no la parte de la resonancia, porque igual no todos los hospitales de tercer nivel tienen resonancia magnética. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nuestro arsenal para poder apoyarnos, para poder decir de dónde es ese foco infeccioso que le está ocasionando a este paciente un grado de sepsis, pues tenemos todo este arsenal que ustedes han mencionado y pues hay que saberlos interpretar, ¿no? Entonces, algo muy importante que ustedes sepan los valores normales para que la parte patológica les sea más fácil de poder interpretar. Hasta ahí, ¿cómo van a hacer ustedes el diagnóstico? ¿Qué más nos falta para poder realizar el diagnóstico completo? No, eso ya lo hemos visto en manifestaciones clínicas. O sea, ya tenemos la parte de las manifestaciones clínicas, hemos hecho la parte laboratorial, imagenológica, entonces, ¿qué nos falta para hacer el diagnóstico? ¿Verdad? El diagnóstico definitivo de la sepsis lo vamos a hacer a través de la identificación del germen, ya sea en los diferentes cultivos, sea sangre, sea orina, sea líquido cefalorraquídeo, sea líquido peritoneal. Pues donde esté el foco, pues obviamente lo vamos a tener. Entonces es muy importante la identificación del germen, que eso pues obviamente ya nos va a dar bastante pauta. ¿Cómo van a hacer el tratamiento o qué saben del tratamiento de la sepsis? Ya los antibióticos, ¿qué tipo de antibióticos van a utilizar? ¿Cuáles son los antibióticos de amplio espectro y pensando en qué? Si es un foco respiratorio, si es un foco geniturinario, qué tipo de antibióticos van a dar o qué gérmenes son los que van a estar ahí.
Gram positivos y gram negativos, como la Escherichia coli, doctora, es más frecuente ¿En qué sistema? en gástrico. ¿Mm? Gástrico puede haber. ¿Dónde puedes patógeno la Escherichia coli? Para que ustedes prescriban un antibiótico, ¿qué tienen que tener en cuenta? Un cultivo y antibiograma, ¿en qué tiempo nos van a ver el resultado? 3 días. En 3 a 5 días, mínimo 3, máximo 5. Entonces ustedes no pueden dejar a un paciente con sepsis sin antibiótico. ¿Con qué tipo de antibiótico van a empezar? Como profiláctico, doctora. Tratamiento profiláctico. No hay tratamiento profiláctico en la sepsis. Acuérdense siempre, todo paciente que ingrese con algún grado de infección, lo primero que ustedes tienen que hacer es qué tipo de germen es de acuerdo al sistema o a la patología que ustedes están pensando. No todas las patologías son ocasionadas por gram positivos, no todas son por gram negativos. Pueden ser cocos, pueden ser bacilos, pueden ser micobacterias, pueden ser anaerobios. Entonces, de acuerdo a las patologías que han ido viendo en lo que es microbiología, porque ahí nos han explicado toda la variedad de los gérmenes bacteriológicos, de virus, bacterias, micóticos, tienen que saber cuáles son gram positivos, cuáles son gram negativos, cuáles son anaerobios, si son bacilos, son cocos. Todo eso ustedes lo tienen que tener en sus mentes, porque de acuerdo a eso ustedes van a prescribir el antibiótico. Acuérdense que el antibiótico, su cobertura es gram positivos, gram negativos, anaerobios. Entonces ustedes, de acuerdo a la patología que estén sospechando, ustedes ya tienen que sospechar cuál es el agente etiológico. Si ese agente etiológico es un gram positivo, gram negativo, pues prescribirán un antibiótico que te cubra ese espectro antibiótico. Entonces ustedes no pueden lanzar un antibiótico por lanzarlo. Es como siempre les digo a los internos y residentes, no pueden matar una hormiga con un cañón. ¿A qué me refiero con esto? No pueden utilizar un antibiótico de última generación como Linezolid para tratar una simple gripe. Si ustedes no tienen en sus cabecitas qué tipo de gérmenes están tratando, difícilmente van a poder prescribir un antibiótico. Porque el siguiente tema que ustedes lo van a hacer, la siguiente clase, son antibióticos. Y se supone que antibióticos ustedes ya lo han llevado en farmacología en tercer año. Y eso ustedes lo tienen que saber. No es que hayan estudiado una materia solamente por aprobar. Farmacología va pegado mucho de lo que es la microbiología. Y todas las materias, a partir de ahí, medicina interna, cirugía, si no saben la base de microbiología, no van a poder prescribir un antibiótico adecuado. Y lo único que ustedes van a ocasionar es la resistencia que habíamos visto inicialmente. Entonces, empiecen a desempolvar sus libros, revisar la parte de los microbios, revisar la parte de los antibióticos, porque es algo muy importante. Toda su vida ustedes van a prescribir un antibiótico. Hagan la especialidad que hagan, van a prescribir antibióticos. Entonces, ustedes, de acuerdo al sistema afectado, pues
pensaremos si es un gran positivo, gran negativo, negativo. En el caso de una sepsis, evidentemente hay que pensar en buscar una cobertura bastante amplia, que nos cubra gran positivos, gran negativos, anaerobios, pero también de acuerdo al sistema afectado, ¿no? Entonces no es, como les digo, matar una hormiga con un cañón. Entonces hay que pensar en los antibióticos que ustedes van a prescribir, porque de eso va a esos primeros días que ustedes van a tratar a un paciente con sepsis, pues verán si ese antibiótico les ha sido de utilidad porque ha mejorado el paciente o tal vez el paciente ha empeorado, se ha deteriorado. Entonces es algo que ustedes tienen que ir valorando. ¿No? Entonces siempre el antibiótico amplia cobertura, pero pensando en el germen que pues obviamente vamos a ver de acuerdo al sistema. Otra cosa que es muy importante, la parte de los dispositivos. Si ese paciente es portador de sonda Foley, tiene catéter venoso central y pese al antibiótico que le estamos dando el paciente sigue haciendo fiebre, pues hay que retirar y cambiar por uno nuevo. No, tal vez cambiar la sonda Foley, retirar ese catéter venoso central y ponerlo en otro accesorio vascular. Es algo muy importante que ustedes tienen que ver también esa parte de los cuerpos extraños que pues obviamente nos va a causar la parte de la fiebre. ¿Para qué nos sirve la parte de la hidroterapia? La parte de las soluciones. ¿Tiene algo que ver o es algo que por rutina colocamos? ¿O cuál es la importancia que juega acá la parte de los suelos? Porque la mayoría de los pacientes hace prevención. ¿Y cuál de todas ellas nos va a ser útil para la sepsis? A ver, ¿qué tipo de soluciones conocen? Hipertónico, isotónico. Fingerlactato, ¿qué más? ¿Cierto? Dextrosa, ¿cuánto por ciento hay? El 5. 5, ¿qué más? 10. ¿Qué más? 20, ¿qué más? Lactato, dextrosa. Esto de los sueros han visto ya en cirugía, ¿verdad? Porque hay un capítulo de líquidos y electrolitos. ¿Qué más? Manitol, no. Si bien es una solución el manitol, pero tiene otras finalidades más adelante que se utilizan en patologías específicas. Pero no es eso. Aquí les faltó el 50%. ¿Qué otra solución más hay? ¿Al cuánto por ciento? Al 0.9%. ¿Qué otras soluciones más hay? Dos soluciones más. Glucosilada, doctora. Tienes la idea, pero no se llama glucosilada. Glucosa. Bueno, aquí faltaba lo que es el Ringer normal y lo que es la solución glucosalina. De todas estas soluciones, ¿cuál se utiliza más para la sepsis? ¿O se utilizan todas por igual? El zinc lactato. ¿Por qué? Porque
Mm, ¿Es una solución fisiológica isotónica o fría? ¿Cuál es la conclusión de la fisiológica y cuál es la del interlateral? Ah, Todas estas soluciones tienen que repasar cuáles son sus componentes. ¿Cuántos miliequivalentes de sodio, potasio, lactato, bicarbonato? ¿Cuántos gramos de dextrosa te aporta una solución de dextrosa al 5%? ¿Cuántos gramos de glucosa te va a aportar? Todo eso ustedes lo tienen que saber porque de acuerdo a los componentes se va a prescribir las soluciones. No a todos los pacientes se les pone una sola solución. Se les pone por los componentes y por el requerimiento que va a tener este paciente. Entonces ustedes tienen que memorizar, si ustedes quieren ir estudiando cada uno de los componentes de las diferentes soluciones, y de acuerdo a eso ustedes pues van a prescribir las soluciones que pues obviamente van a poder administrar al paciente. Evidentemente el Ringer lactato es una de las soluciones de primera elección para lo que es la parte de la sepsis, por dos razones. La primera es que te va a expandir el volumen plasmático. Al expandirte el volumen plasmático, cuando estamos hablando tal vez de un CIRS o de una sepsis inicial, pues obviamente sí te va a elevar, al expandir el volumen plasmático, te va a elevar la presión arterial, pero no va a ser muchas veces definitivo. Pero además se prefiere el Ringer lactato porque si ustedes van a revisar estudios de lo que es el Ringer lactato en lo que es la sepsis, tiene un protector a nivel renal. Entonces nos va a proteger, va a disminuir, en otras palabras, la injuria renal que se puede llegar a producir en un estado de sepsis. Si ustedes revisan lo que es el artículo Sobreviviendo a la sepsis, les va a mencionar a detalle, y pues obviamente si ustedes revisan diferentes artículos de lo que es el Ringer lactato, pues van a ver que no solamente se utiliza para elevar la presión o para personas con hipotensión, sino también en pacientes que están con una injuria renal aguda prerrenal, ayuda a mejorar la funcionalidad del riñón. Entonces tiene doble función el Ringer lactato, pero también tiene sus beneficios. Entonces van a ver que con esas diferencias, pues van a ver que todo paciente con sepsis, Ringer lactato. Pacientes con injuria renal prerrenal, Ringer lactato. ¿Cuántos ml por kilogramo de peso en un adulto se va a administrar los líquidos? Porque para que ustedes hagan la reanimación hídrica en estos pacientes, pues tienen que hacerlo de acuerdo al peso del paciente. ¿Cuántos ml se dará en un adulto? En una sepsis se dice que entre 30 a 50 ml por kilogramo de peso. Más o menos oscilamos entre un peso de 60 a 70 aproximadamente. Pues ahí estaríamos hablando de más o menos unos 2 a 3 litros en 24 horas que nosotros le vamos a dar de acuerdo a su requerimiento también del paciente. Claro que esto obviamente hay que ir viendo, valorando, pues obviamente hay que tener el cuidado de no sobrecargar el líquido al paciente, de no producirle un edema agudo de pulmón, porque muchas veces pasamos volumen, pasamos, sigue hipotenso, le seguimos pasando volumen, pero el paciente ya te apareció con un edema agudo de pulmón. Entonces, en vez de ayudarlo, hemos producido una complicación iatrogénica, ¿no? Entonces es algo muy importante que ustedes sepan cuándo detener la solución y cuándo pasar a algo más invasivo. Cuando ustedes se van a dar cuenta que ya no pueden seguir pasando cargas y cargas y cargas de Ringer lactato. mediante la diuresis, ¿verdad? Balance.
Cuando es una hipotensión que no va a mejorar, que no está mejorando, entonces ahí ustedes no van a pasar más cargas, y si no mejora esa presión, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso si no mejora esa presión arterial? ¿Qué tipo de vasoactivos? Vasoactivos tipo noradrenalina. Cuando ustedes vean que a la segunda, tercera no está mejorando, ese paciente ya está entrando en un estado de choque porque es una hipotensión refractaria, no está respondiendo al tratamiento hídrico. Entonces, por ende, se pasa a lo que es los fármacos vasoactivos, que uno de ellos es la noradrenalina. La noradrenalina es un fármaco que se calcula por gamas y de acuerdo también al peso del paciente. ¿Ya? Entonces es un fármaco que no se lo va a administrar ni en una sala general ni en emergencia. Estos fármacos se tienen que utilizar en lo que es terapia intensiva, terapia intermedia, a través de una bomba de infusión continua, ya sea volumétrica o sea angélica, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, pues se va controlando la presión, se va aumentando o se va subiendo la dosis de la noradrenalina para ver si mejora o pues lo hemos producido tal vez una de hipotensión, tal vez lo hemos llevado al paciente a estar muy hipertenso y esto se controla cada 3 a 5 minutos. Entonces, por el tiempo de la acción que tiene la noradrenalina, pues obviamente ese paciente no tiene que estar en una sala general, no tiene que estar con una monitorización cardíaca continua. Y pues se va jugando, si ustedes quieren, con la dosis hasta encontrar la dosis óptima y pues de ahí posteriormente ir descendiendo gradualmente hasta la suspensión total de la noradrenalina y que mantenga presiones arteriales adecuadas mayor a 65 milímetros de mercurio la media. Entonces, que no se les olvide, si no hay respuesta a la parte hídrica, pasen a noradrenalina. Claro que para pasar noradrenalina hay que colocar catéter venoso central. ¿Ya? El oxígeno es muy importante. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria, tiene un distrés respiratorio o la sepsis es de un foco respiratorio, va a ver que el paciente va a estar cianótico, con estridor laríngeo, usando musculatura accesoria, saturando bajo, pues ahí nosotros tendremos que emplear la parte de la oxigenoterapia. ¿Cuándo ustedes van a indicar transfusión sanguínea? Cuando hay una hipotensión, doctora. No. Olvídense de que la sangre les va a aumentar la presión. Porque no te aumenta la transfusión sanguínea y la presión arterial. Las plaquetas. Un concentrado de glóbulos rojos nos va a aumentar plaquetas. Si ese paciente, el foco del choque es hipovolémico o se evidencia una pérdida sanguínea, ahí está indicado la transfusión de concentrados de glóbulos rojos. Un concentrado de glóbulos rojos, ¿cuántos gramos de hemoglobina te sube? De 1 a 1.5. Entonces, si mi paciente tiene 7 gramos de hemoglobina, ¿cuántos concentrados de glóbulos rojos le voy a administrar? Generalmente entre 2 a 3, porque vamos a subir ahí entre 2 a 3 puntos más. No que lleguemos a 10, 11, estamos ideal, tampoco le vamos a llegar a producir hasta llegar a 16, 18, porque ustedes, bueno, van a ver más adelante en hematología que existen reacciones adversas a lo que es la transfusión sanguínea. Ahora, en relación de las plaquetas, sí evidentemente hay indicación de transfusión
de plaquetas, sobre todo cuando hay antecedentes de cuando el paciente está sangrando o tiene menos de 50.000 plaquetas, inclusive menos de 30.000 plaquetas y ese paciente está sangrando, ahí sí está indicada la transfusión, pero exclusivamente de plaquetas. Y eso sí hace un concentrado de plaquetas por cada 10 kilos que tenga el paciente. Y es lo mismo con el plasma fresco congelado, los crioprecipitados, que se va a calcular de acuerdo al peso del paciente. Algo que es muy importante también, cuando ustedes van a leer, van a estudiar todo lo que es el libro, menciona lo que es la parte del uso de los corticoides. El uso de los corticoides es muy importante porque si bien es una reacción, es un proceso inflamatorio la sepsis, y ustedes saben que los corticoides por excelencia son antiinflamatorios bastante excelentes, pues no en todas las sepsis se utilizan lo que son los corticoides. Valga aclarar, en procedimientos quirúrgicos que ese paciente haya tenido una peritonitis, que eso ha sido la causa de su sepsis, tienen que acordar con el cirujano. ¿Por qué? Porque el corticoide te debilita el tejido. Entonces, si el cirujano ha hecho alguna anastomosis ahí adentro, pues obviamente en vez de beneficiarlo, lo vamos a perjudicar. Entonces, el uso de los corticoides sí va, pero es muy, no está muy, es muy uso, es muy controvertido. Algunos apoyan al uso del corticoide, otros te dicen que no, pero también ustedes saben que el corticoide te inmunosuprime. Entonces, al inmunosuprimir te das ventaja a que las bacterias, los virus y demás aumenten también la cantidad en lo que es en la parte del sistema. Entonces, el uso de corticoides pues está muy controvertido. Y ya para terminar, ustedes saben que el pronóstico de la sepsis no es bueno. Hemos visto que la mortalidad es bastante elevada a nivel mundial y pues obviamente existen algunas escalas que pues obviamente ustedes la pueden utilizar. Una de ellas que nos va a predecir cuál va a ser la mortalidad de este paciente, si va a ser una mortalidad alta, elevada o que está más o menos, pues va a ser la escala de Apache 2. Que esta lo que ven en pantalla es la escala de Apache 2, donde mide casi 20 ítems, solamente en cuestión de laboratorio y la parte de lo que es el estado neurológico. Te pide desde gasometría, el examen, gasometría, la parte de los electrolitos, la parte de urea, creatinina, y pues todo eso ustedes van sumando y de acuerdo a eso va a predecir cuál va a ser la mortalidad de este paciente con sepsis. Ahora, existe una escala que es más fácil para ustedes, pero que no nos va a medir el pronóstico, pero sí les va a ayudar en la parte de lo que es el diagnóstico, que viene a ser el Quick SOFA. El Quick SOFA para los que trabajan en emergencias es bastante útil porque solamente tienen que medir 3 parámetros para poder diagnosticar lo que es la sepsis. La parte neurológica, la parte de la frecuencia respiratoria y la parte de la frecuencia cardíaca. Cuando tiene menos de 12, menos de 13, perdón, en la escala de Glasgow ya te da un punto. La frecuencia respiratoria mayor a 22 y la frecuencia cardíaca mayor entre 90 a 100. Cuando tengan estos datos en el Quick SOFA en un paciente con sepsis, pues ya les indica que ese paciente está infectado, que algo está pasando. Entonces el Quick SOFA solamente les va a servir para poder diagnosticar. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, pregunta. Bueno, entonces, para la última clase que vamos a ver, ustedes van a hacer un resumen de lo que son antimicrobianos y lo van a hacer a través de un cuadro comparativo. En este cuadro comparativo, ¿qué es lo que van a hacer? Para los antibióticos, ya sean betalactámicos, cefalosporinas, macrólidos, aminoglucósidos y todos los antibióticos que hay, y pues irán poniendo desde la farmacocinética, farmacodinamia, su mecanismo de acción, efectos secundarios. Entonces esto, la parte de los antimicrobianos, ya estaríamos cerrando con
con los antimicrobianos la siguiente semana, pues ya sería hasta ahí lo que es el temario para lo que es el primer parcial, ¿ya? Entonces, con antimicrobianos cerramos lo que es el temario para el primer parcial. Y pues los antimicrobianos ustedes ya lo saben, solamente va a ser un recordatorio que ustedes van a ver, ¿no?